Bien, continuando con lo de ayer, síntoma principal e historia de enfermedad actual. Ayer vimos que el síntoma principal es el síntoma o signo que aqueja al paciente y es la razón por la cual busca asistencia médica. A diferencia del motivo de consulta, que el motivo de consulta va escrito en lenguaje del paciente, el síntoma principal va en lenguaje médico. Puede ser un signo o síntoma único o varios. Recuerden, no puede ser un diagnóstico, no pueden escribir motivo de consulta, síntoma principal hipertensión arterial, o síntoma principal neumonía, o síntoma principal COVID-19, o síntoma principal trombosis venosa. El síntoma principal siempre va en relación con el diagnóstico. Número prudente de 1 o 3 síntomas principales. Por ejemplo, si el diagnóstico es neumonía, yo espero que el síntoma principal vaya por lo menos fiebre, tos, disnea, o tos y disnea, o disnea y fiebre. Si un paciente tiene como diagnóstico insuficiencia cardíaca, espero que vaya a disnea, edema de miembros inferiores, u ortopnea o disnea paroxística nocturna. A cada uno de los síntomas principales vamos a sacarle todos los datos que podamos para redactar la historia de enfermedad actual, que es el relato lógico, ordenado, descriptivo, en lenguaje médico del o los síntomas principales. Siempre colocamos el primer síntoma, siempre esto va en orden cronológico. Se escribe del síntoma más antiguo al síntoma más reciente. Y cada uno de los síntomas debe ser detallado de la forma más minuciosa posible, colocar todas sus características. Con una buena historia de enfermedad actual, hacemos un buen diagnóstico. Sin una buena historia de enfermedad actual, es muy difícil llegar al diagnóstico. Aquí situaciones particulares, puede ser un paciente que esté inconsciente, un paciente desorientado, donde el interrogatorio del familiar o la realización del examen físico lo que nos va a dar los datos. Pero la mayoría de casos donde podemos sacar información del paciente, esta información es bastante útil. Un punto importante es en pacientes que tengamos dudas sobre los datos, es prudente interrogar a la persona que pasa más cerca del paciente. En el caso de un adulto mayor, el que convive con ellos, quien lo cuida. En el caso de los niños, la mamá del niño o la persona encargada del niño. Si un paciente llega con alteraciones conductuales o alteraciones de la conciencia, ustedes deben interrogar a la persona que estuvo en el momento del evento y que estuvo los días previos. En esas situaciones donde el paciente no nos da los datos, podemos agregar en la historia, en los datos generales, que el informante es un familiar del paciente o un conocido o un amigo del paciente. Y cuando tengamos dudas de la veracidad de los datos, debemos colocar historia poco confiable, porque a veces vemos cosas que que no concuerdan. Las enfermedades tienen esta característica, llevan un orden, para eso sirve patología, para saber la patogenia de la enfermedad, la fisiopatología, el comportamiento y el origen de cada una de las manifestaciones. Y si ustedes ven que hay algo que no concuerda o que no tiene sentido, pues es prudente notar al final ese apartado, que los datos, la historia es poco creíble o hay dudas con respecto a la información generada por el paciente. ¿Qué vamos a preguntar en cada uno de los síntomas que nos diga el paciente? Nuevamente, ¿hace cuánto? O sea, detallar en tiempo. No es válido hace días. Ah, entonces, en aparición es válido que el paciente que ustedes escriban hace días. Deben escribir hace cuánto. Idealmente, fechas. Mire, doctor, que ahí me comenzó fiebre el 1 de septiembre del 2020. Entonces, así se debe describir en la historia. Ya si es un poco mayor, por ejemplo, son 3 meses, pues sí pueden escribir 3 meses.
No, sí, disculpen. En la aparición es importante fechas, el tiempo lo más preciso posible. Eso nos ayuda bastante. Por ejemplo, en pacientes que hay enfermedades que ocupamos evolución lo más exacto. Vaya, un paciente con infarto, un paciente con COVID-19, que el día es importante, un paciente diabético descompensado, hay que preguntarle el día de inicio. Idealmente, siempre colocar la fecha. Si fue el 1 de septiembre, si fue el 20 de agosto, si fue el 20 de agosto a las 8 de la noche. Si es de corta evolución, si el paciente dice un día, ¿a qué hora? Por ejemplo, si comenzó con dolor torácico hoy a las 3 de la tarde o inició con disnea hoy a las 8 de la mañana. Eso es sumamente importante. Y se redacta, paciente inicia disnea hoy a las 8 a.m. o el día 23 de septiembre a las 8 a.m. de inicio súbito, que ese es otro aspecto que siempre deben escribir. Si la aparición del síntoma fue súbito o gradual. Gradual es que el paciente va notando que va apareciendo por episodios poco a poco. Un ejemplo, los clásicos, la angina. El paciente les puede describir cuántas semanas o cuántos meses tiene con episodios de dolor precordial, opresivo, que dura 5 o 15 minutos, el cual el día de hoy se presentó de forma súbita, con mayor intensidad. Entonces, a partir de ahí comenzamos a redactar ya nuestra historia. Luego está la localización, la zona en el caso de dolor, donde tiene dolor. Hay síntomas que no podemos poner localización, fiebre, disnea. Ictericia podemos poner localización, dónde inició, a dónde tiene, cianosis, si solo es en dedos, mucosas, epistaxis, si es unilateral, bilateral, vómitos, ahí ya no podemos ubicar, diarrea tampoco le podemos pedir al paciente porque eso lo determinamos ya al final, si es diarrea alta o diarrea baja, según sus características clínicas. La intensidad, pues hay situaciones que se pueden cuantificar. Por ejemplo, la fiebre, podemos colocar cuántos grados tiene el paciente. Los pacientes con disnea se puede colocar si es disnea de esfuerzos grandes, medianos, pequeños. El paciente ictérico nos va a pedir cómo se ve, muy amarillo, medio amarillo, poco amarillo. Eso no es correcto y es bastante subjetivo. ¿Está ictérico sí o no? ¿Y dónde está ictérico? En tos, si tiene mucha o poca tos, también es bien difícil. La expectoración sí se podría cuantificar, dar por lo menos un aproximado. Luego está el carácter. En el caso de dolor, que se puede ser opresivo, punzante, continuo, lacinante o quemante. ¿Hacia dónde se irradia? Esto es exclusivo de dolor. Por ejemplo, el dolor que comenzó en cuadrante superior derecho e irradia a espalda, compatible con colecistitis aguda o con colecistitis crónica calculosa. El dolor torácico opresivo, precordial, que irradia hacia cuello o irradia hacia cara interna de brazo izquierdo. Y luego están los atenuantes y agravantes, las situaciones que nos van a mejorar o a disminuir. Otros parámetros es la frecuencia. Hay síntomas que se presentan en paroxismos o en episodios. Hay que preguntar cuántas veces al día o cuántas veces a la semana, cada cuánto presenta sus episodios, cuánto dura cada episodio y qué otros síntomas acompañan. Nuevamente, como insistí ayer, ojo con síntomas acompañantes, porque puede ser que un síntoma acompañante sea un síntoma principal. Entonces ahí le vamos a tomar todos los datos como síntoma principal. Y si hay algún horario en específico. Antes de practicar, vamos a ver algunos ejemplos. Son ejemplos cortos. Masculino, 31 años, agricultor, nació y reside en La Paz, soltero, primaria, católica. Llegó como síntoma principal tos y fiebre.
Desde el momento que ustedes escuchan el síntoma principal, tos y fiebre, ya comienzan a pensar, puede ser alguna infección de vía respiratoria por las características. Como el primer síntoma fue tos, se describe tos hace 3 días, o se puede colocar la fecha. Paciente inicia con tos el 20 de septiembre del 2019. Húmeda o seca, en este caso es húmeda, con expectoración verdosa, abundante, 4 episodios por día, sin atenuantes, ni exacerbantes o agravantes. Y aquí viene un elemento clave de cada síntoma, la evolución. Si al momento que el paciente acude con ustedes está peor, igual o ha mejorado. Puede ser que el paciente cuando ustedes lo vean ya no tiene el síntoma. Entonces ahí pueden escribir actualmente ha desaparecido o ha ido disminuyendo. En este caso ha ido empeorando. Entonces aquí la tos tiene localización, tiene evolución, localización pues no se puede, pero sí si es húmeda o seca. Húmeda quiere decir que expectora, entonces aquí al tener expectoración verdosa ya se entiende que es húmeda. Abundante, que esto es algo objetivo porque depende de lo que piensa el paciente que es abundante para él. Es algo subjetivo que es abundante para él. Lo ideal siempre es cuantificar número de episodios por día y si hay atenuantes o agravantes. Sea hoy con fiebre, o sea que al momento de la evaluación el paciente presentó fiebre, un episodio no cuantificado por la mañana, duró aproximadamente 1 hora. Se acompañó de escalofríos, posteriormente con diaforesis. Por esto acude en busca de asistencia médica. Entonces aquí está la duración. Si fue cuantificado, debían colocar que el paciente tuvo 38 o 39 o 40 grados. Si se le quitó con algo, se podía escribir, mejoró con acetaminofén o atenuó con acetaminofén o con medios físicos. Por esto, y que esta fue la razón por la cual él buscó consulta. Niega vómica, hemoptisis, pérdida de peso, vómitos, episodios similares, dolor torácico, disnea, alteraciones conductuales. Al momento de colocar los síntomas acompañantes, ustedes le van a preguntar con sintomatología relacionada con el cuadro actual. Vaya, aquí no me servía preguntar si tenía disuria o si tenía ictericia o si el paciente tenía diarrea. Otro ejemplo. Aquí tenemos ejemplo de un solo síntoma. Masculino, 76 años, comerciante, viudo, nació y reside en La Esperanza, primaria completa, evangélico. Su síntoma principal fue edema en miembro inferior derecho. Es paciente con aumento de volumen en miembro inferior derecho de 8 días de evolución. Unilateral, indoloro, caliente, ascendente. Inició en área pretibial, actualmente llega a muslo, que esto es lo que hablábamos. La evolución, cómo ha ido mejorando, se ha ido empeorando. Sin predominio de horario, que hace 2 días le limita la deambulación. No hay traumas, fiebre, disnea ni episodios similares. Y esto es compatible con sospecha de trombosis venosa profunda. Y efectivamente el paciente tenía trombosis venosa profunda. Si hubiera tenido fiebre, me podía orientar a un proceso infeccioso en piel, por lo que es caliente. O si hubiera sido bilateral, allí hubiera pensado en otras causas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Pero con el momento que se escribe unilateral es que yo debo pensar, bueno, causas de edema unilateral, y ahí comienzo a descartar. Y si ven, aquí solo hay un solo síntoma, edema en miembro inferior derecho. Si yo hubiera escrito solo edema, hubiera sido como, ¿dónde? Es bastante vago. Por eso la importancia, el síntoma principal debe, el síntoma principal debe ser congruente con lo que tiene el paciente.
Otro caso, femenina, 70 años, ama de casa, analfabeta, procedente de Corquín, evangélica, unión libre, acude a consulta por pérdida de peso, ictericia y dolor abdominal. El paciente tenía 7 meses con pérdida de 30 libras, involuntaria. En pérdida de peso, pues no hay mucho que escribir, pero sí es un síntoma importante porque las personas normales no van a perder 30 libras en 7 meses. Ya 5 meses con ictericia. Comenzó en escleras. Hace 2 meses, generalizada, manejada por curandero con té de hierba sin ninguna mejoría. Hace 2 meses con dolor sordo en cuadrante superior derecho, intensidad leve a moderada, diario, continuo, sin irradiación, sin atenuantes ni exacerbantes. Como el dolor es continuo, aquí no se coloca horario ni duración de episodio, porque el paciente siempre está con dolor. O sea, cuando el dolor sea así, que no hay que está de forma persistente, es continuo. Y el dolor no ha cambiado su intensidad. Nuevamente, la evolución, importante, la historia de enfermedad actual, se escribe la evolución de los síntomas del paciente, desde el primer día hasta el momento que ustedes los evalúen. Acompañantes, astenia, hiporexia, coluria. Entonces perdió el apetito, tenía dificultades, se sentía débil y tenía coloración café en la orina. No hay fiebre, acolia, coluria, dolor con ingesta de grasas, traumas, melena o hematemesis. La historia es compatible con un proceso obstructivo de vía biliar. Se podrá colocar síndrome ictérico obstructivo o sospecha de neoplasia de cabeza de páncreas, que fue el diagnóstico final de esta paciente. Vamos a poner pausa. Muy bien. Una vez que han preguntado cada uno de los signos y síntomas y han redactado la historia de enfermedad actual, viene el siguiente apartado, que consiste en funciones orgánicas generales. Tenemos apetito. El apetito es el deseo que siente el paciente por comer. Este puede estar aumentado, que se llama polifagia, o disminuido, que es hiporexia. Y cuando el paciente no tiene apetito y lo ha perdido, se llama anorexia. ¿En qué casos puedo encontrar el apetito aumentado? Los pacientes con diabetes mellitus, pacientes hipertiroideos, la ansiedad, el uso crónico de glucocorticoides, son ejemplos de situaciones donde puede estar aumentado. Disminuido, pues la gran mayoría de pacientes enfermos disminuye el apetito, es totalmente normal. Más frecuente y de forma crónica en neoplasias de cualquier tipo, ya sea tumores sólidos o tumores hematológicos, las enfermedades crónicas, por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes. Lo que tienen en común las neoplasias y enfermedades crónicas es que al generar inflamación crónica y tener gran cantidad de factor de necrosis tumoral, este deprime el centro del apetito y contribuye a que los pacientes pues tengan menos ingesta. La depresión también se puede acompañar de la pérdida del apetito y en general cualquier enfermedad aguda, el paciente es normal que el apetito disminuya. Ya si ustedes me dicen que un paciente no comen y es una enfermedad actual que el apetito está disminuido, entonces como, tiene apetito disminuido. Y se escribe hiporexia. El siguiente es sed. La sed, le preguntan al paciente, la sed es, ¿usted tiene más sed o menos sed desde que está enfermo?
Esa es la parte subjetiva y la parte objetiva le pueden preguntar la cantidad de líquidos que toma, ya sea, por ejemplo, por vasos de agua o por litros. Le preguntan al paciente cuántos vasos de agua o litros de líquido consumía antes de la enfermedad. Y le preguntan durante la enfermedad cuántos vasos consume por día. A veces puede ser que el paciente no consuma nada durante la enfermedad porque está nada por boca. Por ejemplo, un paciente que será sometido a un procedimiento quirúrgico, pero el paciente sí tiene sed. Entonces, escriben en sed si está aumentada, disminuida y la cantidad. Aumentada, polidipsia, lo vemos en los pacientes con diabetes mellitus. Recordemos que los pacientes diabéticos cuando tienen hiperglicemia aumenta la osmolaridad y esto activa los osmoreceptores aumentando la sed. La diabetes insípida, donde hay ausencia de hormona antidiurética, el paciente está poliúrico, pierde mucho volumen, se concentra el sodio. Los pacientes hipernatrémicos, mientras están conscientes, van a tener aumento de la sed. Luego, cualquier patología que nos puede dar hipovolemia o deshidratación, sangrado, diarrea, vómitos. Es frecuente que el paciente refiera a la sensación de sed que necesita consumir. Puede estar disminuida, secreción inadecuada, tumores de neurohipófisis, alteraciones en la conciencia. La siguiente función orgánica general es la micción. Se escribe si está aumentada en pacientes que utilizan diuréticos, insuficiencia renal, que en etapa poliúrica, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hiperglicémicos. Cuando nosotros decimos que hay poliurias que tenemos que cuantificar, por lo menos que tenga 2.5 litros en 24 horas. De lo contrario, si no está cuantificada, simplemente escribimos aumento en la diuresis, o sea que el paciente está miccionando más. Quizás no puede ser por volumen, pero número de veces. ¿Cuántas veces va a miccionar? 2 veces al día, 3 veces al día antes de la enfermedad. Y luego se describe durante la enfermedad si ha aumentado, si ahora está 5 veces. Un ejemplo clásico son los pacientes diabéticos con hiperglicemia que dicen que van 7 veces al día. O los pacientes prostáticos que aparecen con nicturia y hacen poliacuria. Nicturia, se levantan las noches a orinar, y poliacuria hacen varias micciones repetitivas, pero poca cantidad. Y luego está la disminución, anuria que tiene 100 ml o menos en 24 horas. Oliguria, menos de 500 ml en 24 horas. Patologías que me causen hipovolemia y llegue a insuficiencia renal aguda prerrenal o renal intrínseca me puede causar esto. La enfermedad renal crónica en etapas ya bien avanzadas, los pacientes están anúricos. Cuando de forma súbita, la obstrucción de las vías urinarias. El ejemplo clásico, los pacientes con hiperplasia prostática o los pacientes con litiasis de vías urinarias, cuando ya está migrando, llega incluso para uretra. O sea, son situaciones en las cuales el paciente puede estar anúrico de forma aguda por un proceso obstructivo. Y finalmente, la defecación aumenta cuando el paciente tiene diarrea, con el uso de laxantes. Los pacientes hipertiroideos que tienen polidefecación van a defecar varias veces. Disminuye cuando es de forma crónica, el ejemplo clásico, estreñimiento, en síndrome de intestino irritable que predomina estreñimiento, de forma aguda cuando hay obstrucción intestinal. Si el paciente le dice que tiene 2 a 3 días, que no defeca, siente dolor y sesión abdominal, ojo, puede ser obstrucción intestinal. Finalmente, sueño. Aquí se escribe el número de horas que duerme el paciente antes de la enfermedad y durante la enfermedad. Y además le agregan si está aumentado o disminuido. Puede estar aumentado cuando hay depresión en los pacientes hipotiroideos. La depresión también se puede acompañar de insomnio. Los trastornos de ansiedad se pueden acompañar de insomnio, que es cuando el sueño está disminuido.
¿Cómo se redacta esto en la historia clínica? Fácil. Un cuadrito, se colocan las funciones. Aquí se coloca la parte subjetiva que si está aumentada o disminuida y la parte objetiva es en cantidad. Por ejemplo, el apetito, si tienen más apetito, menos apetito durante la enfermedad. Aquí sería la cantidad de veces normal y aquí si el apetito ha disminuido. Por ejemplo, pueden colocar que el paciente comía 3 veces por día. Aquí apetito disminuido, consume 1 vez al día. La sed consumía 2 litros de agua, aumentada 4 litros. Micción, miccionaba 3 veces, disminuida 1 vez. Defecación 1 o 2 veces por día, aumentada 5 veces por día. Sueño 12 horas, durante la enfermedad solo 4 horas y está disminuido. Aparte de cuantificar, siempre coloquen lo subjetivo, lo que el paciente siente, porque eso nos va a orientar. Entonces, eso se escribe después de la historia de enfermedad actual. Ahora, ¿qué pasa si uno de estas alteraciones tiene relación con el cuadro del paciente? Un ejemplo clásico, un paciente que tenga pérdida crónica de peso y aparezca hiporexia. Entonces, la hiporexia se transforma en un síntoma acompañante y lo que encontramos aquí lo trasladamos a la historia de enfermedad actual. En la micción, un paciente que encuentre que está poliúrico y que es diabético. Si el paciente me dice que la micción está aumentada, como, ok, eso no es bueno, entonces se coloca que la micción está aumentada y si está cuantificado que está con poliuria. Si tiene aumento de la sed y el paciente está con diarrea, eso me implica deshidratación, puede ser un síntoma acompañante. Si el paciente tiene dolor abdominal crónico y yo encuentro aquí que durante los episodios de dolor hace diarrea, entonces ya se transforma en un síntoma acompañante y lo traslado a historia de enfermedad actual. Quiere decir que las alteraciones que encontremos aquí, si tienen relación con el cuadro actual, se pueden transformar en síntomas acompañantes que van con el episodio de historia de enfermedad actual. Ahora vamos a seguir con ejemplos. Muy bien. Me va a preguntar Celeste. Vamos a seguir solo con los ejemplos de historia de enfermedad actual. Los datos generales no, entonces. Sí, desde que se presenta con el paciente, Celeste. Ok. Bueno, buenas tardes. Buenas Yo lo voy a tardes. estar atendiendo hoy. ¿Me da su nombre completo, por favor? Josué. Josué, mucho gusto, Josué. Yo me llamo Celeste, Igual. pero me da su nombre completo. Ah, Josué Antonio Molina. Josué Antonio Molina. ¿Molina qué? Sí. Solo Molina, doctora. Ok. Ay. ¿Cuándo nació don Josué? Ah, el 24 de febrero del 85. Y solo tengo 35 años, doctora. 35 años. Sí, pero todo achacoso ya a los 35 años. Así miro. Ok. Ay, qué frío. ¿Usted se ha casado? No, soltero, doctora. ¿Siempre ha estado soltero? Sí, ¿Y practica alguna religión? sí, voy a la iglesia todos los domingos, doctora. ¿Iglesia católica? Sí. Qué frío hace. Ok. ¿Y dónde trabaja? Ah, trabajo en Tigo, doctora. En Tigo. Sí, soy de los Ok. que ando ahí con los muchachos en telecomunicaciones, con los que andan revisando los cables. Ahí cuando ocupe, pues yo con mucho gusto, doctora. Ay, qué frío. Ok, gracias. ¿Y dónde nació? Cuénteme. Ah, en Ojojona, que mi En mamá era de Ojojona. ¿Y allá dónde y vive ahorita? ahorita estoy viviendo en la Monterrey. De chiquito mi mamá se vino para acá. Ah, Ay, muy qué bien. frío.
Y cuénteme, ¿usted fue a la escuela? Sí, terminé el colegio, de ahí soy un técnico para telecomunicaciones y a eso me dedico, doctora. Ah, Ay, perfecto. Ok, ahora cuénteme por qué viene hoy. ando un frío horrible, doctora. Yo creo que me está dando calentura. Calentura, ¿desde cuándo tiene Sí, calentura? desde ayer me dio calentura, doctora. Yo me sentía así, terminé el trabajo y me sentía como caliente. Mi mamá me hizo un té, me lo tomé, pero en la noche viera cómo me agarró y ahorita he estado todo el día. Y ahorita creo que me está entrando En otra la vez. noche. Sí. Ay, qué frío. Ok, ¿siente algún otro malestar? Sí, me siento bien malito, doctora. ¿Pero le duele alguna parte en específico? Todo el cuerpo me duele y las articulaciones y aquí el músculo, Todo el cuerpo. toda la carne me duele. Ajá. ¿Y desde cuándo le duele? Desde ayer también. Sí, desde ayer, doctora. Ay, Ok. si ahorita me ¿Y trae ha el té mi tomado algo mamá. aparte del té? Sí, me he estado tomando una Givoprodol, doctora, para ¿Y le ha quitarme eso. mejorado? Pues me baja un poquito el dolor de cuerpo, pero ¿Cuándo sí, tomó? siento frío. Me las tomé en la mañana, pero es que usted sabe que eso es bien fuerte y que me arde el estómago, doctora. Me tomé Después de que se una la y tomó, le arde. sí, me ardió el estómago, entonces no me tomé otra. Ahorita creo que me voy a tomar 2 Panadol de las azules. Ay, mira cómo ando frío. Mm, ay, no sé qué más. Muy bien, ya tiene evolución. ¿Hace cuánto? Tiene que estar haciendo 2 días con fiebre. Ahora, él le dijo que le hacían episodios. En el caso de fiebre, como vamos a ver en la clase de fiebre, se pregunta cuántas veces al día hace fiebre. Si hace fiebre en la mañana, en la tarde o en la noche. Y también se le pregunta la duración de cada episodio de fiebre. Vaya, si el paciente le dice que pasa con fiebre todo el día y que no mejora y que no tiene variaciones, es fiebre continua. Y es importante ver si el paciente se ha cuantificado la temperatura. Si le dice, mire que me tomé la temperatura y me salió 38, me salió 40 grados, siempre se pregunta eso. Si el paciente se toma la temperatura. Está bien que haya preguntado síntomas acompañantes, que tenía mialgias, artralgias y también sobre atenuantes y agravantes. Ahora, cuando hay fiebre siempre hay que buscar foco infeccioso, entonces hay que preguntar otros síntomas pensando en el posible foco de fiebre. Vaya, siga con otros síntomas. Ah, Ok, don Josué, ¿usted tiene dolor abdominal? ¿Le duele el estómago? no, doctora, no me duele el estómago. ¿Tiene náuseas? No, no he ¿Ha estado comiendo mucho. tenido... ¿No ha estado comiendo mucho? No, fíjese que me ha bajado. Y me invitaron unas alitas y no las quise, doctora. Y tan ricas que son las alitas. ¿Y usted usualmente cuánto come? Come bastante. Me como unas 12 alitas cuando me las llevan, doctora. Y ahorita no tiene ganas. No, no tengo ganas. Eh, entonces, no siente nada más de la fiebre. No, o sea, siempre díganle síntomas. Todos los síntomas que se le ocurran que puede ser causa de fiebre. Ay, ¿Usted tiene dolor de cabeza? pues ahí siento un malestarcito así. Ay, no sé. Puede preguntar dolor para orinar, tos, diarrea. Muy bien, entonces redactemos la historia. Paciente tiene fiebre de 2 días de evolución, diaria, intermitente, 2 episodios por día, uno en la mañana, uno por la noche, duración aproximadamente 1 hora, se atenúa con ibuprofeno, acetaminofén, no cuantificada, acompañada de escalofríos, mialgias, artralgias e hiporexia. Niega diarrea, vómitos, dolor abdominal, tos. Diagnóstico, síndrome febril, porque es un síndrome febril, posibilidades dengue, que tenemos bastante dengue.
Según diagnóstico diferencial, COVID-19, aunque no tenía ningún síntoma respiratorio. Claro, usted no preguntó síntomas respiratorios, siempre hay que preguntar. Cuando alguien tiene fiebre, que eso lo hablamos en la clase de fiebre, no se preocupen. Hay que preguntar todos los posibles focos, porque hay un montón. Y si alguna historia ustedes tienen como punto de partida fiebre, es bastante difícil porque deben descartar todas las posibles causas de fiebre. Pero lo hizo bien, no se preocupen. O sea, ya se van orientando más. Ahora va Cristian. Permítame. Dejan. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ay, ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cuál es su nombre? ay, es malito, doctor. Me llamo Julián. Julián. Sí. Nombre completo, Julián, por favor. Julián de la Cruz Rosales Almendares. Pues, Julián, ¿de dónde nos visita? De Sabana Grande, doctor. Ay. Grande. ¿Ahí nació? Sí, ahí nací, doctor, ahí vivo. Ahí. Ahí vive. Ok. ¿Cuántos años tiene, Julián? 45 años, doctor. Ay. 45 años. Sí. Cuénteme, Julián, ¿usted es religioso? Sí, voy a la iglesia del pueblo, doctor. Todos los fines de semana. Bueno, ahorita no estamos yendo por esta crisis que hay, pero sí. Entiendo. ¿Y usted dónde trabaja, Julián? ¿A qué se dedica? Tenemos una venta de rosquillas en la familia. Son buenas rosquillas, doctor. Ahí cuando pase por Sabana Grande, ahí me puede pasar comprando. Ya es un negocio de la familia. Sí. Ay. Sí. Ay, que duele, doctor. Ya puedo pasar a la síntomas. Me faltan datos. Falta. Me faltan datos generales. Me faltan. Ay. Ay, que duele. No recuerdo. A ver si me ayudan los compañeros. Me faltan algunos datos. Se me olvidaron. Ay, ya se me está reventando por lo que venía y nada, que me ayudan. Bueno, doctor, cuénteme, Julián, ¿cuál es el motivo de su consulta? Bien, solo te faltó escolaridad, estado civil. Sí. Esos dos, cierto. Es que me estoy muriendo, doctor, de un dolor. Ay. Sí, viera cómo me duele. Exactamente dónde, Julián. Cuénteme, enséñeme, muéstrame qué lugar es que le duele. Aquí abajo me duele, doctor, aquí. Ay, aquí pegado por la pierna y se me va para la espalda. Ay, viera cómo me da. Y me inyectó ahí una enfermera, pero hoy me comenzó, doctor. Hoy, sí, a mediodía. Sí, a mediodía yo estaba tranquilo y de repente solo sentí aquello, de un solo aquí, doctor. Y era como me duele. ¿Recuerda usted qué fue lo que le inyectaron? Le dijo la enfermera. Pues me dijo que una inyección para el dolor y medio me bajó, doctor. Ay, pero viera cómo se me va ahí para la parte, doctor. Ay, por toda la espalda, qué horrible. Y no se me quita. Ay. Se ve que le duele bastante, Julián. ¿Me podría decir usted en una escala de intensidad del 1 al 10, Julián? Yo creo que se me duele bastante, doctor. Dale. No, muchacho, cuando alguien lo ve gesticulando así, yo creo que no es prudente preguntar del 1 al 10. Se puede ofender el paciente. Doctor, pero en ese caso... intensidad severa. Bueno, si está quejado así, sin pensar, solo yo anoto lo que veo y ya está. Sí, o sea, si el paciente está bastante quejumbroso, entonces es evidente que el dolor de intensidad severa. Entonces ahí es diferente es que fuera tranquilo y que hablara de algún malestar, entonces ahí sí ya podrías preguntar, pero cuando el paciente está con ese dolor, con el dolor y una intensidad que se ve que gesticula, que le cuesta movilizarse, entonces de ahí ya colocamos intensidad severa. Lo que se puede preguntar es si el dolor siempre ha sido así de fuerte o comenzó débil y de ahí le fue aumentando. Ok, pero igual en ese caso
no creo que, así como No, llega sí. el paciente, no crea que me va a querer explicar. No, mire, doctor, o sea, Sí, o aquí, sea, él les dijo que acá. estaba tranquilo, que de un solo comenzó con dolor. Vaya, pues sigamos. Ay. ¿Comió algo antes de No, que fíjese que yo comenzara el pensé dolor? que podía ser el colon, que uno padece ahí del colon, y yo pensé que era la próstata, que ya tan joven la próstata, pero no, que no me dio ni diarrea ni nada, doctor Oliviera, como qué horrible. Y del Me colon no podría, parece. me podría decir de nuevo desde dónde fue que comenzó su dolor y hacia dónde se Pues me irradió. comenzó aquí como por el pegue de la pierna y se me fue para la Ok. espalda y para las partes. El que ha tenido dolor al orinar. ¿Ha miccionado durante su viaje? Pues fíjese que no he sacado nada de orina, doctor. Desde la mañana que fui, que me levanté, nada de orinado. Ah, Ok. sí que duele. Ha tenido, aparte del dolor ahí, me podría decir, ha tenido dolor de cabeza, ha tenido presentado fiebre. No, vomité una vez, sí, cuando comenzó el dolor. Lo que Diarrea, había, no, solo vomité, doctor, lo que solo había vomitó. almorzado y dije, ¿será que me dio una digestión? Pero que está bien bajo el dolor. Ok. ¿Qué fue lo que comió? Disculpe? No, ahí unos frijolitos con arroz, ay, y un pollo de esos asados que venden ahí, ay. Bueno, yo no creo que sea eso, doctor. Ay, que duele esto. Muy bien, con los datos estamos bien. Entonces, en este caso, paciente con dolor que inició hoy a las 13 horas, inicio súbito, localizado en fosa ilíaca derecha, que irradia a flancos, zona lumbar derecha y a región genital. Intensidad severa, sin atenuantes, sin agravantes, continuo, sin predominio de horario, acompañado de vómitos, un episodio y disminución de la diuresis. Niega fiebre, mialgias, artralgias, diarrea. Diagnóstico, cólico nefrítico. Es un clásico. El paciente está bien en el cólico nefrítico y de repente siente el dolor. Usualmente siempre va a ser ipsilateral, la irradiación lumbar, a región genital. Es un clásico, la intensidad severa. Puede acompañarse de síntomas vagales, por eso puede haber náuseas. El paciente puede estar diaforético. En algunos casos se puede desmayar. El paciente con cólico nefrítico no está quieto, sino ustedes lo van a ver que camina de un lado a otro. O sea, hay bastante, por ejemplo, una pancreatitis, que el paciente está así en posición antiálgica. Cólico nefrítico tiene esas características que es súbito. Ahora vamos con Cheli. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En el caso de que un paciente llegue quejándose de tanto dolor, Ajá. ¿se procede de la misma forma siempre? ¿O Sí, recibe obviamente, algún analgésico mira, dar analgésicos temporalmente? sin saber la causa del dolor es peligroso. Porque si es un abdomen quirúrgico, podés enmascarar datos de irritación peritoneal y causar más problemas que beneficios. O sea, no es fácil ver a la gente con dolor, pero si que en verdad quieren ayudar, deben de hacer el interrogatorio lo más rápido, dirigido, No es pero posible. buscando las causas para tratar de corregir. Ya una vez que tienen la causa, vaya, si saben que tiene apendicitis, pueden dar analgésico. Total, lo van a operar. Si tiene pancreatitis, dan analgésico. Si sospechan cólico nefrítico, entonces pueden dar analgésico. Como vamos a ver en segundo parcial, pues en esos casos incluso pueden ir haciendo examen físico. Se puede ir haciendo examen físico durante el interrogatorio, pero esa es una habilidad que las van a adquirir conforme practiquen una y otra vez. ¿Lista, Shelly? Sí, doctor. Muy bien. Otro ejemplo. Listo. Ya. Hola, muy buenos días. Dígame cómo está, cómo se encuentra. Buenos días, doctora. ¿Cuál es su nombre completo?
Roberto Eustaquio Morales. Dígame, don Roberto, ¿cuál es su edad? Tengo 65 años, doctora. Don Roberto, ¿terminó la escuela? Sí, pude terminar la escuela, pero ya no, con esos tiempos, pues no había colegio donde yo vivo y no pude seguir. Ok. ¿Me puede decir su lugar y fecha de nacimiento, por favor? Nací aquí en Tegucigalpa el 20 de mayo de 1955, doctora. ¿Qué religión es, don Roberto? Católico, doctora. ¿Qué ocupación tiene, don Roberto? En ese momento ya jubilado. Trabajé un montón de años en el SANA y ya me jubilé. ¿Se encuentra casado, divorciado, unión libre? No, pues casado todavía, doctora, ya 45 años de matrimonio. Ok, don Roberto. Dígame cuál es su motivo de consulta, don Roberto. Pues mire que he sentido un ahogo, doctora. Disculpe. Un ahogo. ¿Qué? Siento que me ahogo. Ok. ¿Desde cuándo se siente así, don Roberto? Pues ya días me siento así, doctora, ya bastante tiempito. ¿Como una semana o más? No, más, doctora. Bueno, hace como 2 semanas que me puse más cansado, pero ya días me sentía cansado. Y dígame, don Roberto, el día de hoy se ha sentido como que se ahoga un poco más. No, fíjese que no, que estas 2 semanas que me he sentido más cansado, entonces, como usted sabe que por esta situación buscar consultas está difícil, entonces me dijeron que usted es muy buena, doctora, y que me podía ayudar con mi cansancio. Ok, don Roberto. Sí, que ¿Y siento cuando eso, hace que me falta el aire. cada vez que se ahoga es después de hacer una actividad en su casa Pues, fíjese que sí, pues donde yo vivo, pues hay una lomita, hay que subir, y entonces ya hace algunos meses comencé a notar que tenía que subir la lomita más lento porque me sentía ahogado y me tenía que parar, me bajaba el cansancio, de ahí comenzaba a subir, doctora, ya llegaba a mi casa bien, pero ya esta semana no aguanto, o sea, tengo que pagar mototaxi para poder subir y solo no recto camino. Si ya me pone una cuesta, ya siento que me falta el aire. O sea, don Roberto, ahora es más frecuente Sí, cada vez que se sí, ahoga usted. sí, yo no me ¿En qué puedo día hacer. es más frecuente? ¿En el día o en la noche o todo el día se encuentra así, No, don solo Roberto? cuando camino así cuestas o hago mucha actividad, doctora. Ok, O sea, don bueno, Roberto. yo solo puedo estar en lo plano. Es más, si yo subo al tercer piso, segundo piso, una grada, ya tengo que andar despacio por la grada. Yo dije, pues ya los años, ya uno que está ya mayor, pues son cosas que pasan. Pero ya no lo miro normal porque mi doña tiene la misma edad y aguanta más. Doctor, disculpe, quiero hacer un paréntesis. Aquí tengo que incluir también el peso del paciente y todo eso para ver si también puede o... No, el peso pues ya va en la parte de examen físico. Ok. Ay, ahora que sí. Ahora, puede preguntar si aumentó o subió de peso también, si se refiere a esa pregunta. Si aumentó o subió de peso como síntomas Sí. acompañantes o ir pensando en otros síntomas acompañantes. Don Roberto, y ahora que siente que usted se ahoga, siente que ha aumentado de peso después de eso, No, como pues una de las fíjese que causas. pues a mí me gusta comer. Yo soy tortillero, doctora. Me echo mis 4 tortillas con queso y frijoles en la cena, pero de ahí no, siempre he tenido la pancita de siempre, usted sabe, de los años. No sé qué más preguntar. Muy bien. Le falta algo muy importante. Él le dijo que tiene 2 semanas que se puso mal, pero hasta le di pistas que hace algunos meses comenzó a notar el cansancio. Entonces ahí está la parte de evolución, cuándo comenzó. En este caso, pues el paciente tiene 4 meses con disnea, al inicio de grandes esfuerzos, que atenúa en reposo. Inicio gradual. Hace 2 semanas ya de medianos esfuerzos. No me esperaba ahorita que me dijera de medianos esfuerzos porque no hemos visto esa parte. Pero sí, entonces de hace 2 semanas de medianos esfuerzos, que atenúa en reposo. Exacerba con actividad.
no ha empeorado, no hay predominio de horario, niega dolor torácico, edema de miembros inferiores, epistaxis, cefalea, fiebre, tos. En este caso, la disnea tiene características de etiología cardíaca, que resulta que el señor lo que tiene es hipertensión arterial. Y por eso el compromiso al hacer mucha actividad y el aumento de la presión, eso le causa malestar. Entonces, ya una vez que ha terminado el síntoma, que no hay mucho que preguntar, hizo bien, preguntó todas las partes, ahí debe preguntar por síntomas acompañantes. Entonces, cuando le dije disnea, ahí es ir pensando, ¿será respiratoria? ¿Será etiología cardíaca? ¿Será etiología muscular, como el caso de paresias que habíamos puesto previamente? Y va preguntando esos parámetros. Disnea no hay mucho, no la puede localizar, pero sí la actividad física y la evolución. Diferente a que le diga que tiene 2 días de disnea de inicio súbito, de pequeños esfuerzos y que hoy sigue en reposo acompañado de dolor torácico. Ahí puede pensar que está en falla cardíaca o que tuvo un infarto el paciente. Ese pequeño detalle de que si fue súbito o gradual es clave. Patologías súbitas, inicio súbito de síntomas pueden ser cosas potencialmente graves. Inicio gradual de síntomas, pues ya problemas más crónicos. Importante preguntarle al paciente si en algún momento el síntoma empeoró, como usted hizo, que eso está bien, que me preguntó cuándo empeoró y le dije hace 2 semanas. Muy bien. Ahora ahorita solo Cristian, Shelly, Celeste para emparejar. Nelson. Estamos, Nelson. Ok. Buenas noches, soy el doctor Nelson para servirle. ¿Cuál es su nombre? César, Francisco, Idiáquez, Ortega. Ok. ¿Me dice cuál es su edad, por favor? 25 años. Es que me miro mayorcito, pero sí son 25 que tengo, doctor. Está bien. Dígame, señor César, ¿fue a la escuela o Sí, llegó a cursar secundaria? sí, ahorita estoy estudiando en la universidad. Estoy estudiando Ok, Derecho, solo que por trabajar, por momentos me he tenido que atrasar, pero sigo estudiando. entiendo, entiendo. Me dice su lugar y fecha de nacimiento, por favor. Nací aquí en Tegucigalpa el 30 de marzo de 1995. Ok. Ahora mismo, ¿dónde reside? Estoy viviendo en la Colonia América. Dígame, don César, ¿profesa alguna religión? Ah, no, pues vaya a la iglesia a veces, bodas, bautizos, pero por el momento no. Sí creo en Ok, Dios, pero... entiendo, entiendo. ¿Me Y dice no, cuál y es su no me diga ocupación, don por favor? César, mire que me hace sentir viejo. Disculpe, disculpe. ¿Me dice cuál es su ocupación, por favor? Pues en ese momento soy ayudante de una bodega durante el día y en la noche trato de avanzar estudiando. O sea, trabajo y estudio. Ok, ok. Me dice su estado civil ahora. Soltero por ahora, pero mantenerme así. Soltero. Entiendo. Y bueno, ¿qué lo trae a consulta, señor César? Pues he sentido unos malestares estos días. Malestares. Sí, ¿Y en malestares específicamente? ¿Dónde? sí, aquí en la cabeza, sobre todo en esta parte de la cabeza. Entiendo. Pero usted lo describiría como dolor de cabeza. Sí es como dolor, es que siento como que me enterraron un montón de alfileres aquí, toda esta parte de la cara, aquí. Me enterraron En un la montón parte de del rostro. alfileres, sí. Y ya hoy me preocupó porque me dio como que me agarrara la corriente. Entiendo, entiendo.
¿Y hace cuánto se siente así? Pues fíjese que hace una semana, es que tenía una muela mala, usted sabe que ahorita está difícil buscar un odontólogo, pues ve ahí uno con una clínica de dudosa procedencia y me sacó una muela y me dolió y después de eso se tiene inflamación aquí, pero de ahí he sentido todos los Entiendo. toques eléctricos como por todo esto. Comprendo, comprendo. Y ese dolor siente que es suave, moderado, muy fuerte. Le molesta Pues mire, demasiado. comenzó como un malestarcito, pero ya desde Ha ayer ido en la empeorando. noche sí, me pega unos ataques fuertes, doctor. Sí, ayer me duró como una hora, me tuvieron que inyectar. Entiendo. Y ahí me Y dijo la esa enfermera que lo conocía, que inyección, usted era bueno, que usted me iba a sacar de esto. y esa inyección que se aplicó, ¿qué era, Ah, una señor César? diclofenaco. Pero esa mujer me la Diclofenac. puso enojada porque me dejó un morete. Ah, entiendo, entiendo. Am, ¿Y el dolor cómo lo siente? ¿Punzante, opresivo, No, siento aquí como como toques alfileres? eléctricos, como alfileres, siento que me quema por momentos y solo fíjese que, bueno, puede ser el estrés, otras cosas, pero como siento que solo es este lado de la cara ya me preocupa. Y volviendo a eso, ¿solo es en su lado derecho del rostro o Sí, siente que ese dolor se irradia hacia otra parte de su no, cuerpo? solo en el lado derecho, doctor. Y mire, todavía tengo medio inflamado aquí. Entiendo. Y además de la diclofenaco, señor César, ¿ha tomado otro medicamento? Pues mire, estuve tomando por las muelas una amoxicilina que me dejó el que me sacó las muelas, que dijo que era odontólogo, pero no le vi nada de odontólogo, ya me preocupé, pero no, no se me infectó, yo pensé que me había infectado, pero ahí me revisaron, me vieron y dice que no tenía pus, pero sí tengo los toques eléctricos por todo esto. Y siente dolor. Sí. Y dígame, ¿ese dolor es permanente o solo Pues fíjese que sí, el aparece? malestar es permanente y por momentos es que sí empeora. Y en esos momentos que empeora, ¿cuáles son? ¿Mañana, tarde o en la noche? No, así de la nada. Ayer me De la pegaron como 5 nada, ok. ataques y hoy ya llevo como 10 ataques llevo ya de dolor. Ok. ¿Y cuánto le dura este dolor, señor César? ¿De minutos, horas Pues o es muy mire, breve? los ataques me duran hasta una hora, el que más me duró, doctor. Ay, ahorita siento que me dio otra vez un piquetazo, o sea, me dio escalofríos en el cuerpo. Entiendo. Y además de ese dolor, ¿no ha sentido nada más? Dolor en otra No, parte de su nada, cuerpo, tomando la temperatura, me dio miedo que se fue tal COVID, pero no, ni me duele la garganta, ni calentura, ni me duele otra parte. ni dolor torácico, ni dolor abdominal, No, doctor, no, no, no me ha dado nada de eso, nada. nada. Entiendo. Am, ya no sé qué preguntar, doctor. Ahora. Muy bien. Entonces, síntoma principal, dolor. Historia de enfermedad actual, paciente con dolor en mi cara derecha de una semana de evolución que inició posterior a proceso odontológico continuo de tipo neuropático porque tiene esa sensación de parestesias, de dolor con toquecitos eléctricos, eso es dolor neuropático de intensidad leve con exacerbaciones que llevan a intensidad moderada, las cuales han empeorado los últimos 2 días, teniendo 5 episodios el día de ayer, 2 episodios el día de hoy, duración máximo de una hora que atenúa con analgésicos, sin exacerbantes, sin irradiación y que ha ido empeorando gradualmente. Niega fiebre, mialgias, artralgias, odinofagia. Y lo que tenemos es neuralgia del trigémino. O sea, nada complicado. No se ven cómo puede haber síntomas que son
de inicio súbito, abruptos, otros que son más graduales. Y el objetivo ahorita es que ustedes sepan las preguntas que le van a hacer a todo paciente, independientemente del síntoma. Como pueden ver, no todos los síntomas son iguales. Dolores de los síntomas más ricos. Por eso he tratado de hacer más ejemplos con dolor. Hay síntomas más cortos que los vamos a ver a partir de mañana en las clases de síntomas. Y conforme van interrogando, entre más interroguen para la parte de síntomas, más fácil se les va a hacer. Ese es el objetivo, que ustedes puedan interrogar, ya tengan la capacidad de saber qué le van a ir preguntando al paciente. Es natural que se les olvide cosas, es entendible. Me alegra que conforme ya van pasando, pues van viendo, preguntando un poquito más, a pesar de que no hemos visto los síntomas ni las enfermedades. Porque su acumulativo lo van a defender con eso. Ya la otra semana ya les voy a decir en qué consiste, que va a ser para la tercera semana, después de que hayamos visto toda la parte de historia de enfermedad actual. ¿Tienen preguntas hasta ahora?